Ya siento, seguro que hay mucha gente que irá entrando a lo largo de la sesión, pero tenemos el compromiso irrevocable de terminar en tiempo. La mañana sigue estando muy apretada, queda luego la mesa de estrategias, que yo creo es francamente interesante, y la clausura, así que vamos a ir empezando. Os comento algunas cosas para que nos orientemos. Yo, primero, agradecer a las 6 la valentía de proponerle a un psiquiatra y gerente de un servicio regional de salud que modere esta mesa. Estoy convencido desde hace muchos años que la digitalización va a ser una de las palancas y de los pilares que puede salvar el sistema sanitario público. Yo iría más allá, no solo el sistema sanitario público, sino los servicios públicos en general. La estrategia de digitalización de salud tiene que ir vinculada a la estrategia de digitalización de la administración. Y ahí tenemos que ir de la mano. Y es un gusto estar en esta mesa con esta compañía. Lo primero, excusar la ausencia de Natalia Lobato, la secretaria general técnica de la Junta de Galicia, que por un tema familiar no ha podido venir y nos quita la parte legal, que íbamos a hablar mucho, pero ya se ha hablado en la mesa anterior y aunque se ha hablado de la IA, todo lo que se ha comentado es aplicable seguramente a todos el resto de los proyectos, ¿no? Me acompañan fundamentalmente perfiles ingenieros y tecnólogos, pero con amplia experiencia en ámbitos distintos, o sea, profesionales con distintos roles. Voy a empezar por Noemi Cívicos en el centro, la conocéis todos, y le decía, eres física, y me dice, ¿dónde quedó la física? Y digo, la física marca carácter como a cada uno de nosotros nuestra formación cuando éramos jóvenes, pero sobre todo tiene una visión integral desde el Ministerio. Y yo creo que hay que reconocerlo y agradecerlo, que el papel que el Ministerio está teniendo en toda la estrategia de digitalización de salud es vital y sin este impulso seguramente no estaríamos aquí hablando de lo que estamos hablando. Y esa visión global para todas las comunidades y para todos los actores yo creo que va a ser muy clarificadora en la pregunta para hoy, que son los retos ante la implementación de los proyectos transformadores. También nos acompaña Javier Manzano, también con un perfil que tiene 3 palabras muy interesantes, que es ingeniero, informático, de gestión, ¿no? Las 3 cosas son claves en estos proyectos transformadores. Viene de la Coordinación Regional de Proyectos de la actual Dirección General de Salud Digital de Castilla-La Mancha, con proyectos muy interesantes, muchos de ellos ya conocidos, y que enfocaremos ahora al reto de la implantación, ¿no? Y por último, Rocío Tortosa, que representa a la empresa, es el pilar de la colaboración público-privada, hablaremos de ese tema, Rocío, y es la vicepresidenta regional para las comunidades autónomas y salud de Salesforce. Yo creo que el reto de esta mesa es triple, es poner el foco en la implantación. Muchas veces desarrollamos muy bien las estrategias y los proyectos, pero no desarrollamos bien la implantación y sobre todo no hacemos el adecuado seguimiento de los proyectos y la mejora durante el desarrollo de esos proyectos. Y llegar a aquello que nos permitan 2 factores limitantes de esta mesa. Uno es el tiempo. A las 12:55 dejaremos 5 minutos de participación y seguramente en ese momento Noemí tendrá que abandonarnos por un tema inaplazable, pero seguiremos hasta cumplir nuestro horario. Y luego que seguramente va a haber más preguntas que respuestas, pero enumerar las preguntas es un buen camino para empezar a buscar soluciones. Quiero agradecer a Jesús Galván, que no sé si está todavía en la mesa, lo que nos ha apoyado a preparar esta reunión. Nosotros teníamos un listado, para que os hagáis una idea, de 15 preguntas nucleares. Si consigo llegar a 7, me daré por satisfecho, pero intentaremos que las respuestas sean de aplicación a todos los proyectos y a todos los intereses que hay en la sala. La dinámica es que yo lanzaré una pregunta a uno de los compañeros de la mesa y daré un tiempo también para que si el resto quieran aportar alguna matiz o discrepar, si es el caso, pues lo puedan hacer. Y al final, 5 minutitos para vosotros y luego el tiempo que haga falta fuera de la sala. Y si os parece, empezamos con una que es la más importante seguramente, que es contar con profesionales. ¿Con qué profesionales? ¿Con qué perfiles de profesionales? ¿Con qué roles profesionales? ¿Cómo están deformados o cómo debemos formar a esos profesionales?
¿Dónde están esos profesionales? ¿Los tenemos en la administración? ¿Están en la empresa? ¿Podemos incorporarlos con facilidad a la administración? Y esta primera pregunta la voy a hacer para el que está en gestión pública, ¿no? Que seguramente estás luchando con esto todos los días. Javier, ¿cómo podemos trabajar mejor con mejores profesionales y hacerlo de manera rápida y eficaz? Bueno, muchísimas gracias por lanzar la pregunta. La verdad es que no es una pregunta, hay muchas preguntas dentro de esa y tendríamos largo y tendido para charlar y conocer los problemas que seguro que compartimos en todas las comunidades. En cuanto a si tenemos profesionales cualificados dentro de las organizaciones, yo creo que sí. El reto está en identificarlos y en hacerlos o empoderarlos para que afloren y afloren más. Yo creo que esos proyectos transformadores que tenemos que llevar a cabo todos tienen que estar como punta de flecha esos equipos multidisciplinares que forman parte de la administración. De la administración y aquellos que no encontremos, que puede ser que no encontremos especialistas de determinados campos, hay que buscarlos fuera sin miedo. Y cuando digo fuera es a la parte privada o incluso fuera de nuestra propia administración, en otras administraciones, como pueda ser el Ministerio, en nuestro caso el Ministerio de Sanidad. Yo creo que con esos equipos multidisciplinares que tengan una visión corporativa, que lo comentábamos antes, de cómo hacer llegar de arriba a abajo, pero escuchando las necesidades que tienen nuestros profesionales que están en este caso principalmente atendiendo al paciente, son fundamentales. El buscar cómo sinergiar la visión estratégica corporativa con la necesidad del día a día es fundamental. Y la tecnología, lo comentabas, Alfredo, en tu introducción, la tecnología es una palanca de cambio, una herramienta de cambio, una ayuda, pero no tiene que ser la punta de flecha. Los procesos transformadores tienen que venir impulsados por necesidades del negocio. Y la tecnología estará ahí, presente, madura, para acompañarlos. Hay veces que la tecnología no está madura y lo que yo muchas veces pregunto cuando vienen empresas a contarnos cualquier proyecto innovador es ¿dónde lo habéis implantado o dónde lo estáis pilotando? Porque nos sirve a la parte pública como, de alguna manera, nos certifica de que no nos estamos tirando a la piscina, que algunas veces hay que tirarse a la piscina, ser los primeros. Pero si tenemos esa posibilidad de ver lo que están haciendo otros y compartir y mejorar aquello que están haciendo o que han hecho otros, pues adelante. Tampoco tenemos que saber o caer en el error de que lo que funciona en un sitio funciona con el copy-paste en nuestro entorno. Seguro que hay matices, pero tienen que ser matices, tienen que ser las excepciones. El que ese equipo multidisciplinar no solamente tenga la visión especializada de su ámbito, sino que tenga una visión más transversal, aunque no llegue a conocer lo que tiene el compañero, creo que también es fundamental, porque caemos muchas veces en el error de pedir referentes funcionales de la Dirección General de Salud Digital, en mi caso, que solamente ven el ámbito de la primaria o solamente ven el ámbito de la hospitalaria. Es verdad que nos toca muchas veces a los informáticos el decir, oye, hay que tener en cuenta estos, hay que tener en cuenta aquellos. Eso que nosotros lanzamos en algunas reuniones debería de ser intrínseco en el pensamiento de todos ellos. Es, vale, yo sé lo que quiero, sé lo que necesito, pero tengo que tener un ojo puesto en lo que necesita el compañero. Entonces, como resumen un poco a la pregunta, es sí tenemos equipos profesionales, tenemos que identificarlos. Todavía yo no he identificado una metodología clara para que afloren, pero sí que deberían de ser equipos que formen parte tanto de las capas más cercanas al ciudadano hasta las capas más altas. Muy bien, has abierto de las 15 preguntas, 8 creo que estaban ya en tu presentación inicial. No sé si queréis añadir algo más respecto a profesionales o... Yo sí que quería añadir que, bueno, a mí sí que me parece que hay un reto en tener gente que pueda ser tractor de esos nuevos proyectos y de esos proyectos más transformacionales. Y yo creo que una de las piezas clave es el
el tener esa formación y esa capacitación continua dentro de la organización, porque muchas veces, bueno, estamos en los proyectos, el día a día nos come y no somos capaces de dar acceso a los profesionales que ya tenemos para que sean capaces de formarse y de ver más allá de lo que están haciendo en el día a día. Nosotros como compañía en Salesforce creamos incluso una plataforma que es gratuita para democratizar ese acceso a esas nuevas tecnologías y a esa formación para que también los profesionales se puedan, pues digamos, quizá reciclar o quizá mejorar al final en este cambio, sobre todo en la parte tecnológica, que bueno, que es un reto estar al día. Bueno, estoy muy de acuerdo con Javier en que hay talento en nuestras organizaciones, sí. ¿Somos suficientes? No. A ver, voy a dar un dato. En el Ministerio de Sanidad, en la Dirección General de Salud Digital, tenemos un 92% de subcontratación. Entonces, eso quiere decir que no somos suficientes, evidentemente, para llevar a cabo pues, todos los proyectos ahora mismo que tenemos en marcha. Por eso es tan importante para nosotros la colaboración con nuestros proveedores privados. La multidisciplinariedad de la que ha hablado Javier, desde luego fundamental para llevar a cabo estos proyectos, y yo destacaría también la necesidad de adquirir ciertas competencias en el caso del personal asistencial o personal gestor, competencias digitales, pero también los perfiles más tecnológicos. Creo que es interesante también que adquiramos esas competencias relacionadas con la gestión del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Salud? A veces nos estamos encontrando pues, que buenos profesionales expertos en inteligencia artificial no saben cómo funciona el sector salud. Eso es muy importante. No es lo mismo aplicar un proyecto, un algoritmo de inteligencia artificial a un sector que a otro, y el nuestro pues, tiene muchas particularidades. Con lo cual, pues creo que en ambos sectores debemos de adquirir las competencias que no tenemos pues, para madurar un poquito y poder tener ese éxito que necesitamos en los proyectos. Pues clave todo lo que estáis diciendo para transmitir también a donde corresponde, ¿no? En el momento en que el sistema público y el sistema sanitario en general pues tiene que ajustarse a unas condiciones que a veces no son favorecedoras al ámbito transformacional, ¿no? Uno de mis mentores en gestión me decía: Alfredo, te has apuntado a una tarea en la que tienes que cambiar una rueda a un coche en marcha. Esto me lo decía hace 8 años. Ahora tenemos que cambiarle una rueda al coche en marcha que ya le falta una rueda. O sea, el reto es aún mayor. Pero tirando de esto y de cómo funciona el sistema sanitario, yo creo que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas tenemos claras las prioridades, ¿no? Accesibilidad primaria, profesionales, entendido por profesionales si hay déficit o no, de qué perfiles de profesionales, o hay otros perfiles profesionales que pueden asumir nuevas funciones, que ya hemos hablado, y luego la rendición de cuentas, eficiencia económica. Vale, vamos a meternos con la primaria. Hay un tema que a mí me suele dar un poco de reparo, es hablar de la primaria cuando no hay un primarista en la sala. No sé si hay alguien que sea médico de atención primaria o trabaje. Siéntete libre en esta pregunta para los dos, sentiros libres, para aportar sin esperar al turno final. Os daré palabras por si queréis aportar algo. Pero sí que, Noemi, de todo lo que hablábamos en los talleres de ayer, de toda la estrategia de transformación digital de primaria, ¿qué podríamos llevarnos para hablarlo con los compañeros de primaria y para impulsar aquello que nosotros tenemos o aquello que nos pidan, porque la primaria es verdaderamente una prioridad del sistema sanitario? Bueno, en este plan, como en cualquier otro, contamos con los profesionales de atención primaria, porque si no, de otro modo, tampoco estaríamos dirigiendo nuestros objetivos de forma adecuada. A pesar de que la Comisión Europea pues, haya marcado unos ciertos hitos de cumplimiento asociados a este plan, pues para llegar a esos objetivos, desde luego tenemos que ir de la mano con los compañeros de atención primaria. ¿En qué sentido? Pues los profesionales de atención primaria saben perfectamente dónde necesitan
el apoyo, insisto en apoyo, no la sustitución ni muchísimo menos, el apoyo de herramientas digitales que faciliten su trabajo. Yo creo que aquí, y esto es mi opinión, lo más importante es optimizar el tiempo de estos profesionales, por nuestra parte, optimizar el tiempo de estos profesionales para que ellos se puedan dedicar a la atención al paciente, que al fin y al cabo es su trabajo y es lo que hacen muy bien. Y todo lo demás, pues es donde los tecnólogos creo que podemos ayudar. Pues yo creo que es la línea. No sé si queréis presentaros y añadir algo o os gustaría que quedara constancia por vuestra parte. ¿Sí? Bueno, yo soy Javier López, Sí. soy médico de familia, cada vez menos porque me dediqué desde el 2003 a la implantación de la historia clínica de atención primaria. No sé si se le oye. ¿Se le oye? Pues esto lo solucionamos ahora mismo. Levantarse de este sofá no es fácil, Perdón. ¿Hay más gente por ahí? Bueno, digo que soy Javier López, médico de familia en el Servicio Canario de Salud. Eso hasta el año 2003, a partir del año 2003, me dediqué a la coordinación e implantación de la historia clínica de atención primaria por todo el archipiélago canario. Y entonces conozco un poco las dos partes, ¿no? Yo estoy de acuerdo que una de las cosas importantes es que hay que optimizar el tiempo del personal sanitario, médicos y de enfermería, que la mayor parte de cosas de burocracia que tenemos y que nos cargan y que nos come el tiempo sí podría ser organizado con facilidad con la IA. La IA en estos momentos me da la impresión que en la atención primaria está un poco complicado poner, porque seguimos escribiendo y seguimos anotando en las historias de forma muy particular, y eso habría que trabajarlo también. Y bueno, por último, yo creo que esa implantación de la IA tendría que basarse en esa información que nosotros mismos registramos. Hay que hacer llegar ese sentido tal. Y por último, una de las cosas que yo añadiría sería el ratio de pacientes por médico de familia y consulta debería adecuarse a una fórmula o una situación más real de la que es ahora mismo, ¿no? Nada más. Yo soy Amador Ruiz, yo vengo de Baleares, tengo un perfil muy parecido al de mi anterior compañero. Yo empecé en el 2004 con la implantación de la historia clínica de primaria en las Islas Baleares y me han dicho, nunca digas de qué promoción eres porque si no eres muy viejo, pero bueno, soy del siglo pasado. Y yo creo que, y si me vais a permitir ser un poco más radical, yo creo que hay que cambiar el sistema está agotado. Yo desde que era residente sigo escuchando la reforma de atención primaria y 20 años después sigue habiendo la reforma de atención primaria. Se sigue hablando que la primaria es la más importante, no sé, pero nunca se invierte en ella o no se invierte la cantidad suficiente. Yo creo que hemos de cambiar también un poco el modelo de trabajar, hemos de trabajar más conjuntamente con los hospitales, que son nuestros compañeros. Somos igual de especialistas, nosotros tenemos una especialidad más global y ellos tienen una especialidad más concreta, pero seguimos siendo especialistas y tenemos ese conocimiento. Creo que la primaria se le tiene que potenciar en el sentido de que tiene que ser más resolutiva. Siempre decimos que el 90% de los problemas se resuelven en primaria. ¿Sí? ¿De verdad? No lo parece. Pues hagamos esas cosas realidad. Yo creo que ahora, con las herramientas que tenemos digitales, con el soporte también del Ministerio que lidera también esto y con los fondos europeos, lo único que nos falta es decisión. Y tú como psiquiatra lo debes saber. Ese paso creo que es el más importante y tenemos todo a favor. Lo que nos falta son líderes capaces de llevar a cabo todo eso. Nada más, es el vuestro tiempo. Si te parece, seguimos con... Ha ido por ahí otro médico de familia. Seguimos con la ronda de preguntas y luego si quieres intervienes, porque si no vamos avanzando un poquito. Ha salido un tema que es que pueda aportar la IA a todo esto, ¿no? Yo uno de los motivos de venir a este evento era aprender de IA, porque yo todos los días recibo peticiones relacionadas con la IA.
No sé si son ofertas o peticiones, porque me vienen a ofrecer algo, pero después me piden los datos. Vamos a hablar de IA y de datos, si os parece, ¿no? Me quedé más tranquilo ayer si la propia inteligencia artificial dice que tenemos 50 años, me dio una cierta tranquilidad, porque yo pensaba que esto era para ayer, ¿no? Que se hablaba también. ¿Qué podemos decir de la IA? ¿Qué podemos esperar, no dentro de 50 años, qué podemos esperar a corto plazo de la IA? ¿Cómo podemos gobernar mejor la IA? ¿Cómo podemos evitar, se hablaba en una de las mesas, caer en la mano de los gurús de la IA que se conviertan en cantos de sirena? ¿Qué nos podrías decir de este asunto, Rocío? A ver, yo creo que el tema de inteligencia artificial ha sido como la palabra más repetida durante toda la jornada. A ver, nosotros desde Salesforce creemos que lo importante es poner a la inteligencia artificial no como, oye, voy a hacer un check de, vale, venga, necesito hacer temas de inteligencia artificial, que ha sido, no sé, yo creo que estamos, yo como ex Gartner analizamos el hype, yo creo que estamos en el punto más álgido de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial al final nos tiene que servir para poner el paciente en el centro, para que no olvidemos que al final es el paciente al que nosotros tenemos que estar, todo el ecosistema, tenemos que estar al servicio y mejorar la atención que le damos. Nosotros acabamos de hecho, lo lanzamos ayer, una nueva solución de agentes basado en inteligencia artificial que, por ejemplo, nos va a servir para simplificar procesos como el de la parte de gestión de citas y que no solo tengamos desde un asistente virtual conversacional dar citas, sino que sea capaz de activar otros procesos dentro de lo que necesitemos darle a ese paciente. Entonces, el reto que nosotros vemos como organización privada es que al final estos proyectos de inteligencia artificial se queden solo en pilotos, en cosas. Y esta mañana se comentaba en el proyecto de inteligencia artificial de la UCI que decían, bueno, pero ¿cómo seguimos ahora? Y decían, no lo sé, porque claro, ¿ahora qué hago? Yo creo que es muy importante que acompañemos al personal sanitario y que seamos capaces de darle la seguridad de que los proyectos que estamos implantando en torno a la inteligencia artificial les van a ayudar a mejorar el servicio que prestan al paciente y que un poco nos vayamos quitando poco a poco miedo, quizá ir introduciendo inteligencia artificial en temas que no sean tan críticos, en temas que a lo mejor sean más operativos, que nos permitan pues simplificar el trabajo de los que están enfrente del paciente y quizás no empezar a hacer cosas muy disruptivas y poco a poco ir haciendo que la organización vaya adoptando. No sé si queréis aportar algo más sobre la IA. Pues la IA, como dice la compañera, yo creo que, comentábamos con algunos compañeros, ha venido para quedarse y evidentemente lo que tenemos que hacer es romper esos miedos que comentabas para aplicarlo y buscar la aplicación o la aplicabilidad de esta en casos, como decían los compañeros, de que al final son nuestros clientes finales. El tema del cupo de los pacientes, pues no tenemos que repartir de manera equitativa a todos los pacientes, porque a lo mejor dentro de ese cupo de pacientes los hay más complejos y la IA nos puede ayudar a clasificar a esos pacientes en base a la experiencia previa o a la información que tenemos grabada en los diferentes silos de historia clínica para decir, oye, es que este profesional asistencial no puede tener más de este tipo de pacientes porque son bastante más complejos. Sin embargo, este puede tener muchos más porque no acuden tanto al médico, son pacientes de menor edad y por lo tanto se presuponen de mejor estado de salud. También la IA nos tiene que ayudar, y no solamente la IA, la tecnología en general, para romper esas barreras que decía el compañero de Baleares entre el ámbito de la primaria y la hospitalaria. Tenemos que conseguir hacer un proceso transformador y buscar ese cambio de paradigma. Debemos de saber si es verdad eso de que el 90% de los problemas se resuelven en la atención primaria, pues desde el punto de vista de paciente no lo parece. Entonces tenemos que ver por qué no ocurre eso. ¿Es porque no tienen suficiente interrelación? ¿Es porque tienen que depender de unas pruebas que se hacen especializadas y quizá hay que capacitar de esa posibilidad a la atención primaria? Bueno, pues la tecnología creo que puede echar una mano para eso. Pero hay que monitorizar, hay que medir o
mejor dicho, hay que tener claro unos indicadores que vamos a tener en cuenta en el inicio del proyecto, que vayamos viendo cómo van procesándose esos indicadores y ver el resultado final que nos permita pues, cambiar de estrategia si vemos que nos estamos desvirtuando de nuestro objetivo final. A ver, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud yo creo que hay algo fundamental si estamos pensando en la implantación de soluciones de inteligencia artificial. Esto tiene que ser un proceso donde todos los agentes avancen de forma cohesionada y equitativa. O sea, es decir, no podemos o debemos evitar que esta implantación de este tipo de tecnología se realice a distintas velocidades. Por eso, esta forma de trabajar de forma colaborativa que llevamos a cabo en los planes de la estrategia de salud digital, esta forma de colaborar, creo que eso sí que pues puede evitarlo en cualquier caso. Ahora mismo, como ya habéis comentado, pues hay soluciones de inteligencia artificial aplicables a todo el ciclo asistencial, desde la gestión de citas, pasando por el diagnóstico y luego también el seguimiento, facilita también ese seguimiento del paciente después. Entonces, bueno, pues creo que esa implantación con cabeza es posible, bueno, si la pensamos entre todos. Y luego, bueno, hay que tener en cuenta pues que en cada etapa de ese nivel asistencial y cada solución de inteligencia artificial tiene un riesgo asociado que evidentemente hay que valorar para asignar ese nivel de riesgo que nos dice el reglamento de inteligencia artificial que debemos aplicar a cada una de esas soluciones. Y además, en el sector sanitario tenemos otro hándicap que lo comentamos el primer día, que es precisamente armonizar el reglamento de inteligencia artificial con la legislación europea de productos sanitarios. Entonces, bueno, pues esa parte legislativa también es relevante también para la implantación adecuada y con cabeza de las soluciones de inteligencia artificial, al menos en el Sistema Nacional de Salud. Queda claro. Me quedo con que tenemos que ir todos juntos, que tenemos que ajustarnos a una normativa que al mismo tiempo, se ha comentado aquí, sea competitiva, ¿no?, con lo que se está haciendo en otras partes del mundo, como Estados Unidos o Asia, ¿no? Y me quedo con la idea de que el paciente en el centro. Hay dos cosas que yo creo que a los que llevamos ya muchos tiempos en el mundo sanitario nos revuelven un poco, que es el paciente en el centro y la primaria, el núcleo del sistema. No acabamos de verlo a veces refrendado por actos, ¿no? Y eso tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo cambiarlo? Algo que ha quedado claro a lo largo de estas jornadas es que la clave está en el dato, ¿no? La calidad del dato, el gobierno del dato, el acceso a los datos, quién, cuándo, cómo, para qué. ¿Qué hacemos con los datos? Os lo dice un gerente que cuando le piden datos todo el mundo me dice, que el responsable eres tú. Digo, joder, pues no lo parece. ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el responsable? ¿Y para qué? ¿Y cómo usar los datos? Igual te la dejo a ti, Noemi. A ver, yo creo que en eso el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud nos va a ayudar, ¿vale? Porque, bueno, pues ahora queda un poco más claro cuál es la forma de gestionar esos datos, tanto para uso primario como para uso secundario. La cuestión es cómo podemos alimentar la innovación, a lo mejor, que nos puede facilitar pues organismos de investigación, incluso el sector privado. Pues en el sector farmacéutico se realiza mucha innovación. Entonces, podemos utilizar la riqueza de la colección de datos del Sistema Nacional de Salud para alimentar esa innovación y revertir después ese proceso de alguna forma al Sistema Nacional de Salud, pues con una cierta reducción de costes o, bueno, en fin, pues algún proceso que nos permita o alguna cláusula que nos permita, una vez cedidos los datos, recuperar esa innovación también para el Sistema Nacional de Salud. Pues yo creo que esto también debemos de trabajarlo y es posible. En cualquier caso, vamos a tener, una vez se apruebe el reglamento, que bueno, es inminente su publicación, pues unos años intensos para aplicarlo en España. Seguramente sea necesario también, al margen del reglamento, que es de obligada aplicación, pues la publicación de una ley de salud digital nacional que también
pues regule y aterrice lo que nos comenta el reglamento al respecto con nuestra situación específica de nuestro país, pues, bueno, para poder realizar pues, esta gestión del dato de forma adecuada. Entonces sumamos a que los datos se usen para el bien del paciente, que se usen para fortalecer el sistema sanitario con algún tipo de reversión. No sé si estáis de acuerdo los demás miembros de la mesa. Sí, ha tocado Noemí algunos temas que yo también tenía apuntados en este sentido. Es la contraprestación que se recibe por parte del sistema y por ente, por parte de los profesionales de sus datos. O sea, los ciudadanos al final vamos a aportar nuestros datos, anonimizados, pseudonimizados o en plano, dependiendo del caso de uso. Es qué contraprestación recibe al final el paciente, que es lo que buscamos todos de manera egoísta, entre comillas, que sirvan, pues eso, para mejorar mi atención y la atención de todos los demás. También el que lo cede, pues los cede de buen gusto, entiendo, para que no solamente le repercuta a él, sino también a su entorno y en general. Debemos de empoderar, yo también creo, al propio usuario, de hacerle partícipe de ofrecer la posibilidad de dar más datos, no solamente los que tenga el propio sistema público, sino datos que él tenga relacionados con su entorno, lo comentábamos al principio, y aquellos datos que puedan venir a lo mejor de su ámbito privado, porque también tienen o ha tenido a lo largo de su vida un tiempo de asistencia privada de su salud. Entonces yo creo que debemos de facilitar, y el reglamento, como decía Noemí, va a ir seguro moldeándose y adaptándose a estas otras realidades. Damos por supuesto que el dato tiene que ser un dato de calidad, porque si no tenemos un dato registrado con orden, con calidad, estandarizado, etcétera, etcétera, difícilmente vamos a poder incorporar un procesamiento de ese dato que nos dé buenos resultados. A ver, yo con respecto al tema de los datos, también me gustaría sacar a relucir un poco también el tema de la interoperabilidad, porque bueno, estamos hablando de tener un espacio de datos que sea compartido, pero muchas veces pasa que dentro de la propia organización tenemos los hilos de datos que al final no tienen esa interoperabilidad que necesitamos para poder sacar a nivel de organización el mayor partido posible. Entonces, yo pondría como retos menos ambiciosos y, oye, intentar que lo que tenemos cada una en casa sea interoperable, que también luego entre comunidades seamos capaces de compartir esa información para que sea bueno para nosotros, y a nivel tecnológico es que la tecnología está. O sea, que al final es posible hacerlo. Sí que ayer lo comentamos, que un poco lo del tema de los datos es un tema delicado y el tema de compartir los datos, pero yo creo que sí que debemos abrir también esa puerta a la compartición de datos. El otro día en uno de los juegos de roles me puse, de los múltiples roles que había, el de paciente, ¿no? En todos estos proyectos que estamos llevando adelante, SIGENES únicas, medicina personalizada, de precisión, en el que estamos ya de acuerdo en que tenemos que ir unidos, tenemos claro cuál va a ser, por ejemplo, la forma de consentir, el modelo de consentimiento. Estamos unificando esos criterios, debiéramos unificarlos, debiéramos contar con los pacientes a la hora de establecer estos casos de uso, o les vamos a contar después, hemos decidido que vamos a utilizar tus datos para esto y de esta manera. Retos de la implantación. Esta pregunta no estaba pactada, ¿eh? Se me ha ocurrido sobre la marcha. Hombre, hablando de los modelos de consentimiento, yo creo que es que alguien me dijo, no sé si fue ayer o antes de ayer, es que en mi hospital no hay un único modelo de consentimiento, cada servicio tiene el suyo. De una manera muy hermoso, digo, hombre, pues esto tampoco me parece muy adecuado, ¿no? A lo mejor unificar un modelo de consentimiento básico al menos, y luego particularizar, que sea posible particularizar para las características específicas de cada servicio. Yo creo que eso debería de ser posible y realizable.
bueno, en el ámbitos tan novedosos como, por ejemplo, pues, oye, la compartición de datos genéticos, en fin, bueno, pues tendremos que pensar también ese modelo de consentimiento. De hecho, sí me consta que en ciertos programas pues gestionados también desde la administración pública, en concreto estoy hablando de Impact Genómica. En Impact Genómica sí que se ha trabajado también un modelo de consentimiento específico para estos datos genómicos y bueno, nosotros desde luego, por ejemplo en Sigenes, pues sí que partiremos de ese trabajo ya hecho. Entonces, pues bueno, unificar sí, en la medida de lo posible y bueno, pues luego te dejan un poquito de puerta a la posible adaptación específica de los datos sobre los cuales yo estoy consintiendo. Volvemos a la senda, volvemos a las preguntas conocidas. Gestión del cambio, ¿no? Hemos hablado mucho a lo largo de la jornada de gestión del cambio. En lo que llevamos de mesa hemos hablado de la gestión del cambio de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? ¿Qué modelo tenemos que poner en marcha? Teniendo en cuenta, además, que el modelo de gestión del cambio ha sido pieza clave en el éxito o fracaso de algunas estrategias nucleares del Sistema Nacional de Salud. Y estoy pensando en la estrategia de cronicidad o estoy pensando en la estrategia de medicina personalizada, que tiene que ver mucho con todo lo que estamos hablando aquí. ¿A qué gestión del cambio hablábamos? Javier, hablabas de que el cambio tiene que estar orientado al paciente, lo hemos dicho, pero tiene que estar orientado a las necesidades y prioridades de la organización, pero a lo largo de la jornada hemos visto que los modelos de cambio que tienen éxito son aquellos en que enganchan y comprometen a los profesionales. ¿Cómo compaginamos? ¿De arriba a abajo, de abajo a arriba? ¿Qué papel juegan también no solo la parte tecnológica y la parte de profesionales, sino la parte de dirección, gerencia, consejería, y no solo de sanidad, sino de función pública, por la necesidad de profesionales, de Hacienda? ¿Cómo gestionamos el cambio? Claves para tener éxito. Yo creo que una de las claves es buscar a esos líderes que son capaces de atraer a diferentes ámbitos y a diferentes estratos de la dirección o de la organización, mejor dicho, que hagan atractivo y que les hagan ver por qué es bueno el cambio, cada uno con la arista que él maneja. Esto es bueno por la administración por esto es bueno profesional porque vas a atender mejor al paciente. Paciente, esto también es bueno para ti por esto, y que lo decían en una de las conferencias anteriores, les ilusione. Tenemos que buscar a profesionales y a sectores que ilusionen y sean capaces de atraer a los demás y llevarles. Yo creo que esa es la clave fundamental. La tecnología, lo decía Rocío, creo que está suficientemente madura para acompañar a esos procesos transformadores, pero debemos de buscar esa ilusión que creo que tanto en la parte pública como en la privada encontramos en un beneficio mayor. Cada uno buscará cumplir su objetivo, evidentemente, pero yo creo que los objetivos no tienen que estar ni mucho menos reñidos unos con otros. Sí, yo añadiría que es súper importante el hacerles partícipes de ese cambio, que ellos sean capaces de tomar decisiones, que lo sientan como suyo. Porque si no, al final, si venimos, y nos pasa muchas veces que, bueno, pues vemos algo como muy novedoso tecnológicamente, decimos, sí, esto yo creo que les va a solucionar, pero no ha habido comunicación durante el proceso de, oye, ¿qué te parece esto? ¿Cuáles son las cosas que tú querrías mejorar? Y esa comunicación yo creo que es fundamental, esa comunicación en donde se pueda retroalimentar de lo que ellos necesitan, lo que esa parte transformacional les puede aportar, es básica para que al final el proyecto sea un éxito. Que un poco también lo que decía Noemi de, oye, que vayamos todos a una. Entonces, el ir todos a una es que vayamos todos en la misma línea y haciéndolos partícipes de los cambios que queremos hacer. Pues te voy a devolver el micrófono, Rocío, porque hay un tema que hemos hablado antes, que es el tema de personalizar la asistencia, ¿no? ¿Cómo podemos personalizar la asistencia y que cuando hablamos de personalizar no sea solo la medicina genómica y la medicina del dato, sino la asistencia que hacemos en cada consulta, ¿no?
Hemos visto el proyecto de UCI, el proyecto de oncología, los proyectos de primaria. ¿Cómo podemos personalizar la asistencia? Bueno, con Salesforce. A ver, habíamos declarado que había posicionamientos de producto. A ver, nosotros venimos de precisamente eso, o sea, de intentar recopilar la mayor cantidad de información posible de cara a, puede ser un paciente, puede ser un ciudadano, puede ser un cliente, para al final ser capaces de personalizar esa atención que le damos. Entonces, nosotros vemos que es sencillo, a través de plataformas digitales, dar esa personalización y poder incluso hacer campañas muy específicas pues, para prevención de ciertas cosas, de poder darles, cuando nos llaman, poder decirle, oye, veo que tienes esto pendiente o veo que no asististe a esta prueba que tenías, ¿te parece que lo reagendemos? Entonces, o sea, para nosotros la personalización es un pilar básico para mejorar esa atención al paciente. O sea, y trabajamos en ello para conseguir que, bueno, que seamos capaces de tener la mayor información posible para poder dar pues, o el tratamiento, ya sea preventivo o sea por algo por lo que nos consultan, pero que seamos capaces de dar esa personalización. Tenemos herramientas y tenemos interés. Javier, era uno de los temas que te preocupaban y además añadías una coletilla y nos añadía también la organización, que es cómo atender a los impacientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para personalizar esa atención? Bueno, pues ofreciéndoles a los impacientes el acceso a su propia información y esa inquietud que generan los impacientes que quieren tener lo antes posible los datos, hay que ofrecérselos siempre y cuando tengamos mucho ojo con esto. Quizá antes de ofrecer o mostrar un dato a un paciente tiene que estar filtrado por un profesional, porque si le mostramos directamente quizá un resultado de una prueba de anatomía patológica que puede no entender correctamente lo que ahí se dice, pues puede generar todavía mucha mayor impaciencia. Tenemos que ser cuidadosos en el momento en el que le disponibilizamos esa información y que esa información sea comprensible. Creo que la inteligencia artificial, lo veíamos con algunas empresas que han ofrecido este tipo de soluciones, puede incluso ayudar a traducir en cristiano ese informe tan raro que para algunos puede parecer. Entonces, creo que, por ejemplo, la tecnología puede ayudar a eso. Y también apuntaría por esto, porque no ofrezcamos toda la información en el momento exacto en tenerla, sino que igual tenemos que esperar un poquito para que sea filtrada por el profesional. Bueno, a ver, simplemente destacar que ya lo conocéis. Nosotros como tecnólogos, dentro del plan de atención digital personalizada, precisamente lo que pretendemos es desarrollar herramientas digitales que ayuden a la personalización de la atención y como además que la Comisión Europea ha pedido explícitamente que eso se demuestre. Es decir, el desarrollo de esas herramientas digitales y el funcionamiento de esas herramientas digitales se demuestre en proyectos pilotos reales, y eso es el hito que nos ha exigido la Comisión Europea cumplir. Es decir, has desarrollado unas herramientas digitales para la personalización de la atención, quiero ver cómo funcionan esas herramientas digitales en la atención de un paciente diabético, en la atención de un paciente que sufre alguna patología de salud mental. En fin, entonces, pues en eso estamos trabajando. Y tenemos que exigirlo así. Introducimos un nuevo factor, hemos hablado de la colaboración público-privada, pero dentro del sistema sanitario, que hay que conocerlo bien para planificar, hay otros actores o están colaborando otros actores, ¿no? Hemos hablado de la colaboración entre administraciones con perfiles tecnológicos, pero ¿qué papel pueden jugar en todo este proceso transformacional los institutos de investigación, las universidades? ¿Cómo podemos colaborar con ellos para tener mayor posibilidad de éxito en este proceso? ¿Lo tenéis contemplado en vuestros ámbitos, en vuestros proyectos? ¿Cómo veis esta colaboración con estos otros actores que además los hemos desarrollado para ser palancas de la investigación, innovación y transformación del sistema? No sé si Javier o Noemí, cualquiera de los dos.
Pues evidentemente los tenemos que tener en cuenta y son actores consumidores de la información que se genera por parte de los pacientes. Entonces, esos actores tienen que contribuir no solamente en consumir, sino también en proporcionar proyectos que sirvan para la contraprestación que decíamos. ¿Para qué vas a utilizar los datos? Porque vas a hacer un estudio de resistencia a antibióticos, que es el claro ejemplo que siempre ponemos. Bueno, ¿qué es lo que se persigue? ¿Cuál va a ser una patente, un PPT que salga publicado para proseguir con otros estudios? Entonces creo que ellos son actores que no solamente son consumidores, sino que también generadores de valor para la administración o para, en general, la humanización de la sanidad. Bueno, es que, a ver, no es que nosotros queramos incorporarlos, es que el reglamento dice que hay que incorporarlos en el modelo de gobernanza de uso secundario. Entonces, bueno, estas instituciones pueden tener diferentes roles dentro de ese modelo de gobernanza que cada país, pues en función de sus características, tendrá que definir. Pero indudablemente es un mandato europeo y por lo tanto pues tenemos que ir a por ello. Tienen que estar, a veces en nuestras organizaciones ha ido perdiendo fuerza. Hemos migrado de unas organizaciones muy rígidas o autoritarias a unas organizaciones de gestión más dialogante y colaborativa, pero a veces las cosas tienen que ser, ¿no? Y a veces tenemos que recordar que cuando las cosas tienen que ser, cuando la norma, la ley dice que tiene que ser, pues tiene que ser. Y ya para terminar, y Noemí, para que puedas... solo una última pregunta, 30 segundos y puedas marchar. Continuamente nos estáis pidiendo desde el Ministerio planes de contingencia. ¿Qué nos pediríais? Aprovecha estos 30 segundos antes de irte para dejarnos la tarea. Bueno, yo no puedo pedir más de lo que estáis haciendo. O sea, la verdad que la implicación es total. Los profesionales de las comunidades autónomas, yo no tengo queja, pero efectivamente, a ver, ¿por qué pedimos esos planes de contingencia? Pues porque, como dije el primer día, el camino no es perfecto y, por lo tanto, pues estamos encontrando una serie de dificultades y de riesgos que quién mejor que vosotros para identificarlos dentro de vuestros territorios y poder ofrecer o poder pensar en una solución que nos permita, si no superarlos, al menos mitigarlos en el tiempo en el que necesitamos. Entonces, pues nada más que aplicar esos planes de contingencia que vosotros mismos habéis definido. Perfecto. Entonces, si os parece, yo no sé si la organización ha tenido a bien regalarnos los 10 minutos que nos han quitado, pero Noemí, por favor, gracias. Si hay alguna pregunta, te la trasladamos personalmente. A la organización, ¿nos dejáis 5 minutos más de preguntas o tenemos que...? ¿Nada? Esto nos pasa por ser buenos. Pues nada, nos habíamos comprometido a cumplir el tiempo y termina aquí la sesión. Os lo agradezco porque si veis el programa es muy apretado. Y a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer.